El Señor Jesús, ya casi finalizando el escrito del libro de Mateo, nos da una aseveración, una certeza respecto al tema de perseverar. Y dice Jesús en Mateo 24, 13 y 14, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, aquí Jesús, al igual que Pablo, está hablando de la certeza de perseverar en los grandes y pequeños emprendimientos, pero en este caso nada más y nada menos que la extensión del reino de Dios. Jesús dice, si perseveramos, si somos persistentes, si seguimos cumpliendo al pie de la letra la gran comisión como Él nos dejara al final en su ascensión, entonces al final veremos, un mundo más sabio, más santo, más cercano a Dios. Así que quisiera que pensáramos un poco en nosotros mismos, ¿no? Para que tuviera una esencia más eficaz en nosotros. Y pensaba yo que hay momentos en nuestra vida, por supuesto, que son dificultosos, que tenemos todo tipo de confrontaciones y trabas, y a veces emprendemos algún tipo de proyecto, grande o pequeño, y por alguna razón no funciona. Encaramos algún tipo de misión, y todavía concentrándolo un poco más, formamos una familia, pero a veces no vemos grandes resultados. En muchos casos solo vemos estancamiento o un crecimiento muy lento. Entonces surge aquí una pregunta: ¿qué hacemos cuando esto está pasando en nuestra vida? ¿Sabe? Nada en la vida es tan fácil como pensamos inicialmente cuando emprendemos algo. Leo muchas veces acerca de parejas muy jóvenes o de chicos solos que emprenden, por ejemplo, camino de emigración hacia otros países buscando un mejor futuro. Y cuando uno leía recientemente de una muchacha que salió de la ciudad de Santa Fe, donde soy más oriundo, y allí esta muchacha contaba que no era fácil esos inicios de un nuevo proyecto. Se sale con mucha ilusión, con muchas expectativas, pero los caminos no son fáciles. Y eso requiere entonces de nuestro tema central en esta tarde, que es la perseverancia. ¿Sabe una cosa? La mitad de nuestros éxitos dependen de los momentos difíciles que pasamos en nuestra vida. O sea, ese golpe de realidad que recibimos cuando comenzamos algún proyecto y nos encontramos con impedimentos, con trabas, con dificultades. Y ahí es el momento para no acobardarnos, para no retroceder, para no rechazar lo que estamos haciendo, que seguramente esas experiencias difíciles, al encarar algún proyecto, una misión o aún una misma familia, nos llevará seguramente mucho más lejos de lo que pensábamos. Hay algo nuevo que siempre va a surgir en ese tiempo de transición, de tiempos difíciles, de dificultades, tiempos que requieren de esperar, de ser perseverante, de ser persistente. El salmista estaba seguro de eso. Dice allí en el 126 del Salmo, los que siembran con lágrimas, dice, cosecharán con alegría. Plantarán llorando la semilla, pero regresarán cantando trayendo la cosecha, ¿no? Especialmente el agricultor tiene esta experiencia, ¿no? De que dedica mucho tiempo, mucha pasión, mucho empeño, mucho sacrificio, mucho dinero, mucha inversión. Y a veces los resultados se demoran. Pero hay algo que él ha aprendido por la realidad de lo que es ser un agricultor, de que la perseverancia, la persistencia, finalmente le dará el éxito. Por eso el secreto de perseverar hasta el final y estar pendiente de lo que Dios va a hacer en ese proceso que estamos caminando y transitando es importante, porque seguramente si no desmayamos, esos sueños,
Esos que estamos anhelando construir, ya sea algo pequeño o algo grande, se concretará si realmente mantenemos la perseverancia. ¿Sabe? El apóstol Pablo, nosotros podríamos considerarlo que fue un apóstol, un misionero, emprendedor y exitoso. O sea, tuvo muchos logros en el cumplimiento de su misión, una misión que fue prácticamente en su inicio exclusiva para él, que era llevarle el evangelio a un grupo de personas que no estaba considerada dentro del ambiente de lo que hasta ese momento se le predicaba el evangelio. Esto eran los gentiles. Ahora, debemos entender que si bien Pablo fue un exitoso, uno ve los escritos y fue exitoso, también uno tiene que leer entre líneas y ver cuántos fracasos, cuántos sufrimientos, cuántos tiempos difíciles tuvo que transitar. ¿Cuántas veces hemos desde este púlpito contado cómo él fue encarcelado, castigado, perseguido, ¿no? Y sin embargo perseveró para ver los resultados. Aunque él siempre entendió que ese era un proceso que debía transitar para llegar al éxito de lo que Dios le había pedido que cumpliera. Cuando él se refiere allí como enseñanza en 2 Corintios 4, 16, dice, por eso nunca nos damos por vencidos. O sea, si había una virtud en Pablo, era no darse por vencido. Dice, aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, o sea, en el sacrificio, en el fragor, en la lucha, se iba cansando, agobiando, seguramente muchas veces desanimando. Sin embargo, dice él, por dentro, o sea, espiritualmente, se iba renovando cada vez más, pues dice, nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos, es interesante cómo considera él los tiempos de dificultad, dice, producen en nosotros una gloria eterna más grande y abundante de lo que esperamos. O sea, Pablo era consciente de que la empresa que estaba comenzando, como era extender el reino de los cielos a grupos que le eran adversos o que eran desconocidos, sin embargo, perseveraba porque sabía que al final, aunque iba a haber dificultades, iba a haber éxito también. En este pasaje de Romanos 12:12 hay tres cosas, tres virtudes, tres puntales, tres enseñanzas, tres principios, ¿no? Y que nos llama a que nosotros los practiquemos y los desarrollemos. Son bien sencillos, pero a la vez son bien concretos. Y yo me pregunté, ¿es posible, porque estas son las tres cosas, tener gozo, pasar por sufrimiento y a la vez ser constante en la oración? Es todo un desafío, pero bueno, él lo une a estos tres. La primera, perseverantes en la esperanza. Ahí, capítulos antes, capítulo 5 de Romanos, dice, la perseverancia produce una virtud a toda prueba. Y una virtud así es la fuente de la esperanza. Una esperanza que no decepciona, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha, escuche, inundado con su amor en nuestros corazones. O sea, tenía la certeza y la seguridad que lo que había recibido de parte de Dios era suficiente para tener esperanza y emprender la tarea. Pablo define la perseverancia como una virtud especial a prueba de toda circunstancia. Es aquella que Dios nos provee a través de Jesucristo y su palabra que nos guía a través de su Espíritu Santo. El llamado a la esperanza usualmente tiene en mente una recompensa final, ¿no? O sea, esperamos algo porque esperamos en algún momento que se concrete, que lo veamos. Pablo dice que si servimos a Dios gozosos en la esperanza, pero dice no gozosos por los resultados que esa esperanza nos va a traer, sino que estamos esperanzados en Dios. Y eso nos llena de gozo. Esta es nuestra dirección, ¿no? Que debemos hacer todas las cosas con una virtud especial. Dice, puesto
los ojos en Jesús. Esta es la forma en que cumplimos ese mandato de tener esperanza, paciencia y de desarrollar un carácter constante y perseverante aún en las dificultades. Pablo menciona en Romanos 9 veces la palabra esperanza. La esperanza tiene que ver con tener la expectativa de algo que va a ocurrir. O sea, tener esa certeza. A pesar de que estemos pasando por dificultades, a pesar de que estemos viviendo algún tiempo de incertidumbre o de niebla que no podamos ver con claridad, sin embargo, dice Pablo, nos mantenemos perseverantes porque esperamos, esperanzados de que realmente se va a concretar. Pablo se pregunta, ¿es lógico esperar lo que uno ya tiene ante los ojos? No tiene sentido, dice. Si ya lo tenemos, ¿para qué vamos a estar esperando? Dice, eso no es verdadera esperanza. ¿Por qué seguir esperando lo que uno ya tiene ante los ojos? La esperanza tiene que ver con algo que todavía no se ha producido, pero que espero con seguridad que sucederá. La esperanza puede incluso desafiar la razón para alcanzar aquello que es imposible. En eso era perseverante. Por ejemplo, Abraham. En el mismo párrafo cita a Abraham y dice, porque Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sobre qué cosa? ¿No? Y todos recordamos que esta esperanza era algo seguro porque provenía del Dios de esperanza que le había prometido el hijo de la promesa. Y por eso lo estaba esperando. Sabía que el tiempo había pasado. Sabía que naturalmente, ¿no? Podríamos decir ahora más médicamente era imposible que sucediera por las edades que tenían, pero creía, porque tenía esperanza y sabía que si perseveraba iba a recibir eso. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió, dice Pablo, para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, o sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Eso para nosotros debe ser un sustento fundamental, dice. Por esa escritura perseveramos en mantener nuestra esperanza en el Dios de toda esperanza. Entonces, la primera cosa que propone aquí es ser gozosos y esperanzados y perseverantes en esa esperanza. La segunda cosa que plantea Pablo aquí como virtud es perseverante en el sufrimiento. Esto ya es un poquito más difícil o más dificultoso. Nadie quiere ni espera pasar por sufrimiento en esta vida. O sea, usted no está deseando en este momento, bueno, a ver si me viene algún tipo de sufrimiento. No, eso sería ilógico. La realidad es que los sufrimientos llegan, las dificultades llegan, los problemas, los inconvenientes llegan cuando no los esperamos ni siquiera los deseamos. El tema es, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo reaccionamos? Hace no mucho tiempo atrás, desde el púlpito enseñamos acerca de la resiliencia, una palabra nueva que no tiene mucho más de 40 años, que la ciencia, tomando de la química, lo comenzó a usar. Esta esperanza es algo seguro porque justamente da esa confianza y esa certeza con respecto a esto. Resiliencia es una palabra muy utilizada por la ciencia. Una definición de esta podría ser, se dobla, pero no se rompe. O sea, tenemos dificultades, pero también tenemos esperanza segura y perseveramos en ello porque vamos a salir adelante. Así, por ejemplo, lo veía el apóstol Santiago en su primer capítulo. Versículo 2 dice, alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. O sea, no esquiva la cuestión. Dice, eso puede suceder. Es señal, escuche esto, es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, usted sabe lo que es el crisol, ¿no? Es el lugar donde se ponía el oro o la plata a fuego full para que purificara todo, para que saliera lo más puro del oro. ¿No? Dice, cuando su fe pasa por el crisol de la prueba, dice, está dando, ¿sabe qué? Frutos de perseverancia, dice Santiago. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. Todo eso propone como enseñanza Santiago. Dice, no vamos a evitar las dificultades,
No vamos a evitar los sufrimientos. No los queremos, no los esperamos, pero llegarán. Ahora, cuando estos lleguen, dice, que sea como el oro, como la plata que es puesta en el crisol y se purifica. Eso dice que se purifique nuestra fe, que nuestra fe pueda perseverar aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de los sufrimientos. Cuando seguimos persistentes en eso, seguramente al final habrá una victoria. Lo que Santiago nos enseña es que Dios no desaprovecha nuestro dolor. O sea, el sufrimiento puede llegar. Todo lo contrario, lo usa para desarrollar nuestro potencial de fe y de esperanza y con el propósito de que nos acerquemos más a Él, que confiemos más en Él, que esperemos más en Él. O sea, las dificultades tienen que mejorar nuestra relación espiritual con Dios. O sea, tienen que fortalecernos aún más todavía. Algunas enseñanzas más que podemos sacar aquí de este pasaje. La primera, aprender a dar gracia en todas las situaciones. Los tiempos son dificultosos, sin embargo, deberíamos ser agradecidos. Todos hemos enfrentado circunstancias difíciles y encontramos, por supuesto, la posibilidad, la apertura que Dios nos da de reconocerlo y aún de ser agradecidos. Pablo dice que debemos dar gracia en todo, sin importar cómo nos sintamos. Y no me siento bien porque estoy pasando por dificultades, pero aún soy un cristiano agradecido. Con la experiencia aprendemos que estar agradecido incluso por los sufrimientos da como resultado algo bueno, algo perfecto. O sea, madurez en la fe y en la seguridad. Otra cosa que podemos sacar de aquí es desarrollar perseverancia. Según la Escritura, los sufrimientos, las dificultades, los inconvenientes o cualquier otro contratiempo, aunque sea menor, nos lleva a desarrollar perseverancia. Y esa perseverancia a su vez despliega un carácter, lo cual nos lleva a tener esperanza en Dios. Cuando decidimos no rendirnos en circunstancias difíciles, permitimos que Dios nos provea una fuerza sobrenatural para seguir adelante. O sea, cuando la gente te pregunta, pero ¿cómo te mantienes en pie con semejante problema? Bueno, es porque tengo esperanza, porque persisto en tener fe en Dios y en confiar en Dios y en esperar en Dios de que Él me sacará de esta situación. No puedo evitar el sufrimiento, no deseo el sufrimiento, pero este llega. Y cuando llega, el éxito requiere de cuánto persevero en Dios esperando que Él me saque de esa situación. Y la tercera enseñanza que encontramos aquí es participar de los sufrimientos de Cristo. No hay nada más valioso y glorioso para un cristiano que participar con Cristo de los sufrimientos como una identidad, como una identificación como cristiano con Cristo. Pablo tenía este deseo, esta intención. Cuando le escribe a los filipenses, allá en su capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, lo que quiero, dice Pablo, es conocer a Cristo y experimentar el poder de la resurrección. Escuche esto, quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y en alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. O sea, esta perseverancia en Dios nos lleva a pasar por dificultades, pero como Pablo dice, quiero participar de esto porque quiero realmente alcanzar el poder total. En ocasiones Dios permite que suframos, que pasemos por situaciones difíciles, pero con humildad necesitamos reconocer cuánto confiamos y esperamos en que Dios nos sacará de esa situación. Y la tercera cosa por la cual nos convoca también esta noche es perseverante en la oración. O sea, Pablo dice, primero, seamos perseverantes en la esperanza, esperemos de que Dios realmente. La segunda es ser perseverante
cuando hay dificultades en el sufrimiento. Y lo tercero que hay aquí es ser perseverante en la oración. Eso tal vez es uno de los tiempos difíciles que transitamos a lo largo de la historia de nuestras vidas. Allí Pablo en Efesios 6, 18 dice, con toda oración y súplica, en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, este tiempo que nosotros, un grupo pequeño, nos tomamos cada viernes de estar en este lugar, y otros hermanos estarán en sus casas, en sus trabajos, donde sea, pero este tiempo que tomamos para ser perseverantes en la oración, dice, finalmente traerá frutos y resultados. La pregunta tal vez es, ¿cómo es una oración perseverante? La oración perseverante debería tener un tema recurrente en la vida del cristiano. No debería ser un sacrificio, ni siquiera una carga por llevar. Hoy tengo que ir a orar. No está esperando Dios que eso hagamos nosotros. O sea, sino que debería ser algo natural, algo constante, todo el tiempo. Debería ser una actitud permanente y perseverante, como plantea Pablo. Debería tomar parte de lo que somos y moldear lo que queremos ser como cristianos. Y moldear nuestra vida como cristianos. La oración perseverante es alabar a nuestro Dios, es darle gracia, es pedir por otros, es pedir dirección por nuestras vidas, es pedir sabiduría por las decisiones, es pedir por nuestras necesidades y también por las de otros. Debe ser algo constante, una actitud, una forma, un estilo de vida. Cuando aprendemos a orar de forma perseverante, descubrimos que hay cosas apasionantes y también inesperadas, ocurriendo constantemente porque Dios obra permanentemente. Descubrimos que hay un poder silencioso en la oración, pero poderoso que obra, el cual nosotros con toda libertad podemos depender de Él. Por eso, aprender a orar en esta forma es encontrar una disposición especial, una armadura, un escudo que es protector y por sobre todas las cosas un potente poder para influenciar nuestra vida, pero también la de otros. La oración perseverante trae éxitos seguros en la vida del cristiano. Permítanme concluir la reflexión de esta noche. Comenzamos con una pregunta. ¿Es posible tener gozo, sufrir y ser constante en la oración al mismo tiempo? La respuesta al final es sí. O sea, solo que debemos ser perseverantes en todo. Y esa es una actitud que Dios valora en nosotros. O sea, aquellos que aún en la dificultad, en la desesperanza, seguimos perseverantes en la oración. Las tres virtudes que debemos ir desarrollando y esforzándonos por vivirla cada día, trae al final su perfecto resultado, dice la palabra. Un cristiano gozoso es un cristiano que aprendió a vivir y depositar su esperanza y su fe en Dios. Podemos creer en la suerte. Hay gente que cree, tuve suerte. Yo creo que tal vez, a lo mejor, ¿no? O debemos también a veces considerar o creer que nuestro esfuerzo personal nos llevará a algún lado. Una vida sacrificada, pero sin perseverancia, sin fe, sin esperanza, no llegará muy lejos cuando venga el tiempo de sufrimiento. Hay un dicho popular que dice, y con esto termino, la perseverancia tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Seamos perseverantes en todo, porque al final Dios nos dará la victoria. Por eso, este tema que me pareció tan oportuno desarrollar este fin de semana, de aquellas cosas que a veces no las tomamos con toda certeza, con toda seguridad. Pero la Biblia es clara al enseñarnos que el ser perseverante
al final nos dará la victoria. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por esta hora. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en esta tu casa, por ser perseverantes al venir, Señor, aún sin tener deseos, sin tener ganas, desafiando el frío, la lluvia, pero aquí estamos. Y Señor, gracias porque tú nos traes para hacernos cada día más perseverante en la fe, en la esperanza, y aun cuando pasamos por dificultades. Señor, en esta noche hemos venido a este lugar con el propósito de orar perseverantemente. Señor, permítenos clamar por las necesidades de otros. Señor, clamar por nuestras necesidades. Señor, darte gracias, honrarte, alabarte, glorificarte, porque de eso se compone un tiempo de oración perseverante. Señor, te alabamos por este tiempo. Pedimos ahora que nos guíes, Señor, en este tiempo para que disfrutemos el escuchar las cosas que tú has hecho en la vida de nuestros hermanos y también el poder interceder y clamar por las necesidades. Por todas estas cosas te damos gracias, bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.